Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saludo con la paz del Señor. Damos gracias por este nuevo despertar, por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos a través de este medio para compartir la palabra, ¿sí? Ya que no lo podemos hacer de manera presencial y grupal, lo vamos a hacer a través de este medio. Por eso te invito a que busques tu Biblia y que podamos leer junto a la palabra de Dios en esta mañana, lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, porque si hay alguien que nos conoce, es Él que ve nuestra vida, nuestro andar y que escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso podemos tener la seguridad en esta mañana de que Dios nos va a hablar. Amén. Por eso te invito a que busques en el libro de San Lucas, capítulo 12, verso 54. Vamos a leer 2 o 3 versículos en esta mañana. Y declara la palabra en San Lucas, capítulo 12, verso 54, las palabras del Señor Jesús. Y decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo nos distinguís este tiempo? Amén. Esta palabra la refería el Señor Jesús a la multitud que lo seguía, no solo a sus discípulos. Esta palabra no era exclusiva para sus discípulos, sino para todos aquellos que venían detrás de Él, que buscaban en Él, que buscaban no solo palabras, sino que también aquellos que lo estaban persiguiendo y buscaban ocasión para tentarle, para desacreditarle en algún acto, en algún hecho. Y el Señor los confrontaba a través de estas palabras, ¿sí? Y les hablaba no solo a su corazón, sino a su entendimiento. Y, y les hacía comparar, ¿sí? Les hacía comparar cómo el ser humano muchas veces tiene la capacidad para distinguir los tiempos. Vieron que nosotros estamos acostumbrados de saber que cuando sopla viento sur se viene frío, cuando sopla viento norte sabemos que nos espera un poco de aire pesado, de calor, más en esta ciudad de Santa Fe donde vivimos, que muchas veces nos acompaña la humedad y se hacen los días más pesados. Sabemos que cuando se vienen nubes grandes, nubes oscuras desde el sur, cuando hay refusilos o cuando a lo lejos se ve que se ve refusilos, se escuchan estruendos, ya sabemos que nos aproximamos a una tormenta, ¿sí? O cuando vemos también en este tiempo que las hojas de los árboles caen, que se ponen amarillas, nos damos cuenta que va cambiando la estación. Y tenemos la capacidad para distinguir esas cosas. Y el Señor Jesús le reprochaba a la multitud y les decía: ustedes tienen esa capacidad, tienen esa inteligencia, ¿sí? Pueden discernir los tiempos naturales y terrenales que están viviendo, pero no pueden distinguir, decía el Señor, los tiempos espirituales que se estaban viviendo, que se están viviendo, que se aproximan. Y saben que mucha gente, y sobre todo los cristianos, porque estamos aquí hablándonos entre cristianos, y yo creo que usted tiene que decir amén del otro lado, somos cristianos los que estamos hablando, somos cristianos los que estamos reunidos en esta mañana, escuchando esta palabra, y muchas veces nosotros como cristianos ignoramos el tiempo que estamos viviendo. Ignoramos que Cristo viene pronto, ignoramos que los tiempos y las promesas y los juicios que Dios ha hablado en su palabra se están llevando a cabo. Ignoramos que Dios no detiene su palabra, no detiene su mano, a pesar de que el mundo entero se detenga por una pandemia. Dios no se detiene. Él está llevando a cabo su propósito y su plan eterno. Y nosotros como cristianos, que debemos tener un pleno conocimiento y seguridad de esto que decimos, lo ignoramos. Y usted dirá: ¿por qué lo ignoramos? Si nosotros sabemos que Cristo viene, si nosotros sabemos que los tiempos se están cumpliendo, si nosotros sabemos que estas son señales del fin. Lo ignoramos, ¿saben por qué? Porque muchas veces eh,
teniendo el conocimiento de la verdad, no sabemos aprovechar el tiempo. Muchas veces, y más en estos tiempos donde eh, lamentablemente no nos podemos reunir, donde en cierta manera se nos ha quitado el derecho a congregarnos, donde se nos ha quitado el privilegio de reunirnos a orar, de compartir con los niños, con los jóvenes, de compartir los estudios bíblicos, de compartir con las mujeres, con los hombres, de compartir con todos los hermanos en una reunión presencial, poder gozarnos, poder alabarle al Señor, donde hemos perdido esas cosas y esos días de gozo, de alegría, en esos días también donde nosotros nos refugiamos en el Señor y salíamos renovados, ¿sí? Lo hemos perdido y ¿saben qué? Hemos ocupado ese tiempo en otras cosas, como ya lo he dicho varias veces a esto. Muchas veces nosotros ese tiempo que le dedicábamos hace meses y años atrás, ¿sí? Porque usted dirá, tanto, sí, hace meses y años también, porque el año pasado se nos quitó la oportunidad de congregarnos. Nosotros, en vez de dedicarle el tiempo en nuestro hogar al Señor, en vez de reconocerle a Él, de buscar la manera de seguir cumpliendo con nuestro ministerio, nos ocupábamos en otra cosa. Le dedicábamos tiempo o poníamos en primer lugar a tantas y tantas cosas que este mundo y esta tierra nos provee y a tantas cosas que a esta carne le gusta. Y sin darnos cuenta, poco a poco hemos ido desplazando a Dios y los hábitos que fortalecen nuestra fe para ocuparlo con otras cosas vanas y terrenales, ¿sí? Y por eso puedo decirle que nosotros ignoramos los tiempos que estamos viviendo. Lo ignoramos, hermano. Lo ignoramos porque no nos aferramos y no buscamos a Dios como lo tenemos que buscar. Porque ya si quizás se nos ha hecho costumbre no orar en la mañana, no hacer un devocional. Quizás ya se nos ha hecho costumbre. ¿Por qué? Porque salió de nosotros el peso de la iglesia. Ya no sentimos tanta carga, ya parece que nos sentimos liberados, ya nadie me controla, ya nadie va a estar ahí marcándome el error. Y no es mejor para nosotros, es mucho peor. Porque si congregándonos teníamos dificultades para buscarle a Dios, si compartiendo con los hermanos teníamos dificultades para llegar a la casa del Señor, para orar, para clamar, para leer. Imagínense ahora que realmente nos cae la ficha de que no aprovechamos aquellos tiempos de privilegio donde podíamos compartir todos juntos, donde podíamos disfrutar de la presencia del Señor, y hoy solos desde nuestros hogares, y digo solos no porque Dios no esté con nosotros, sino porque no podemos reunirnos con los hermanos, y hoy solos nos tenemos que arremangar para buscarle al Señor. Hoy solos tenemos que levantar el altar en nuestros hogares. Hoy solos tenemos que invocar al Dios Todopoderoso cada día y a toda hora. Hoy solo tenemos que sentarnos a escudriñar y a estudiar la palabra. Hoy solos tenemos que someternos a Dios y a su voluntad. Hoy solos tenemos que comportarnos, ¿sí? Tenemos que vivir como cristianos sin tener los ojos de tantos y tantos que nos veían antes. Hoy solo tenemos que realmente afirmarnos en nuestra fe. Dejar de ignorar a Dios y lo que Él está haciendo. Y comprender que el tiempo está cerca, que las señales se están cumpliendo, que es tiempo de abandonar lo que en estos últimos días y en este transcurso de cuarentena y de aislamiento se ha añadido a nuestras vidas. Cosas que lamentablemente le han robado el tiempo a Dios y que no nos son de bendición y que no nos edifican, como dice la palabra. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Hay cosas que no nos convienen. Hay cosas que no nos sirven para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual y debemos de abandonarlas. Debemos de volver en sí si es necesario, de renovar nuestro entendimiento y comprender que hoy más que nunca tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que redimir los tiempos, como dice la Biblia, porque los días son malos.
Hermano, estamos viviendo tiempo donde vemos que Dios va acelerando su propósito, sus planes. No es que a Dios esto que suceda en la tierra lo sorprendió, que Dios no sabe qué hacer y ahora cómo hago para reunir a mi iglesia. No, no, no tiene nada que ver. Dios está al control, se está haciendo su voluntad, se está haciendo lo que Él ya predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y ¿saben qué? Nosotros debemos de entender esto, hermano. Debemos de entender que lo que está sucediendo, Dios lo está haciendo. Dios está haciendo que suceda. Y cuando nosotros entendemos de que Dios lo está haciendo que suceda, aún nuestras oraciones cambian. ¿Sí? Y ya dejamos de orar, como tanto que escucho orar, y si no lo cree así, léanos la palabra. Oramos y decimos, Señor, que pare esta pandemia, Señor, que se detenga el virus, Señor, que deja de haber tanta peste, Señor. Y le queremos decir al Señor algo que Él ya nos dijo que lo iba a hacer. Nosotros decimos, Señor, no lo hagas. En otras palabras, estamos diciendo al Señor, Señor, no hagas eso que dijiste y que escribiste en tu palabra que ibas a hacer, no lo hagas. Como si nosotros tuviésemos la autoridad como pararnos delante de Él y decirle qué tiene que hacer. ¿Sí? Y eso es ignorar los tiempos. Porque si yo entiendo que este es el tiempo de Dios y que se está haciendo su voluntad en la tierra, aún sobre buenos y malos, mis oraciones van a cambiar. Como hacía el Señor Jesús. El Señor Jesús sabía lo que íbamos a padecer. Sabía lo que la iglesia iba a sufrir en esta tierra. Sabía lo que la ira de Dios iba a derramar, los juicios, de qué manera se iban a cumplir sobre todos los humanos, sobre todas las personas. Y Él oraba de esta manera y le decía al Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él sabía que la iglesia iba a estar en medio de tormentas, en medio de sufrimientos, en medio de enfermedades, en medio de peste, de destrucción, de desnudez, de espada, de persecución. Él lo sabía. Por eso oraba, guárdalos del mal, líbralos de caer, ayúdalos a permanecer. Y esa debe ser nuestra oración en este tiempo. Esa debe ser nuestra oración en este tiempo. Orar por misericordia. Orar para que la gente se convierta a Dios. Orar para que la gente deje de buscar en lugares equivocados. Deje de mirar hacia otro lado y comprenda que no hay otro Dios en el cual haya salvación. Que no hay otro nombre en el cual podamos acercarnos a nuestro Señor. Hay un solo camino y es Jesucristo y nosotros lo sabemos y tenemos que orar en esa dirección y tenemos que trabajar en esa dirección. Dejar de pedir que Dios quite el sufrimiento a la gente y pedirle para que esas almas se conviertan. Porque hermano, hemos visto durante tanto y tanto tiempo en las iglesias gente que llegaba enferma, gente que llegaba necesitada, gente que llegaba con ganas de morirse y oramos para que Dios le sane y oramos para que Dios le cambie esos pensamientos de muerte y oramos para que Dios les bendiga y les provea sus necesidades. Y cuando Dios cumplió, no los vimos nunca más. ¿Sí? Y hoy, ¿qué queremos? Hacer lo mismo. ¿Queremos detener la mano de Dios para qué? Para que la gente deje de sufrir y siga viviendo su vida a espalda de Dios. No, hermano. Oremos por misericordia. Creemos que la mano de Dios no se ha cortado para bendecir. Su oído nos ha grabado para oírnos. La iglesia tiene un acceso directo a la presencia del Señor y debemos de aprovecharlo y debemos de utilizarlo de manera correcta. Oremos a Dios por misericordia. Son dos cosas que a través de esta palabra quiero que nos queden en claro. Que si nosotros sabemos reconocer el tiempo, vamos a orar de una manera diferente. ¿Sí? No vamos a luchar en contra de la voluntad de Dios, sino que vamos a orar en su dirección. ¿Para qué? Para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Y punto número 2, vamos a recapacitar nosotros y vamos a mirar para nuestro yo, para nuestro adentro, cómo estamos viviendo. ¿Sí? Porque hoy no nos vemos de verdad, nadie te puede ver, vos no me puedes ver, yo no te puedo ver, pero hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y aún en estas circunstancias, Dios está con nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cuáles son nuestras prioridades en nuestras vidas? ¿A qué le estamos dedicando el tiempo que en otro tiempo le dedicábamos a Él?
¿Cuál es nuestra alabanza? ¿Cuál es nuestra adoración? ¿Cuál es nuestra devoción a Dios? ¿Cuál es nuestra búsqueda, nuestra intimidad? ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es? Y eso es una respuesta que solamente vos la sabés y que yo la sé en lo personal. Pero un día dice la palabra que todo saldrá a luz. Y en medio de las circunstancias adversas, en medio del fuego vamos a ser probados. Y ahí se va a ver quién sí y quién no, hermano. Por eso yo en esta mañana no quiero que tomes esto como un tirón de oreja, no, sino como un consejo sabio que viene de la palabra de Dios, un consejo para nosotros, para sus hijos, para aquellos que decimos ser cristianos, que aprovechemos el tiempo, que le demos el tiempo y la devoción a Dios que se merece. Él es el único Dios verdadero. No hay otro camino hacia la salvación. En Él está, y lo sabemos bien, todo lo que nuestro ser necesita. En Él está la plenitud de nuestro ser que nos satisface, que nos sacia, que nos llena. No tenemos a otro lado donde ir. No esperemos que las cosas se pongan mal para buscar a Dios. No esperemos que la enfermedad llegue a casa. No esperemos que la necesidad golpee a nuestra puerta. No esperemos. No esperemos. Busquemos a Dios en la circunstancia que te toque estar hoy. Busca a Dios, confía en Él, porque Él está llevando a cabo su propósito, y no solo sobre esta tierra, sino sobre tu vida. Porque sin duda lo que Él prometió lo va a hacer. Y esa es una esperanza plena que tengo en mi corazón, una seguridad de que lo que me sucede, como dice su palabra, me ayuda para bien. Porque yo le amo a Dios, porque he sido llamado con un propósito. Y Él nos vaya, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero, y Él va a hacer lo que me dijo, y Él va a hacer lo que te dijo sobre tu vida. Por eso, mi hermano, confía en el Señor, sigue buscándole, esforcémonos, un doble esfuerzo hagamos para acercarnos a su presencia, para acercarnos al trono de la gracia, para que no nos sorprenda el Señor como un ladrón en la noche. Cristo viene, Cristo viene. Las señales las podemos ver sobre esta tierra. Amén. Te bendigo en esta mañana y deseo de todo mi corazón que esta palabra te alimente, te cambie la mentalidad, te transforme desde tu interior hacia tu exterior, para que comencemos a vivir de una manera diferente, de una manera real, para que volvamos en sí, ¿sí? Como aquel hijo pródigo, porque hay cosas que hemos dejado de hacer, hay cosas que hemos abandonado, hay cosas que han pasado a un segundo plano, cuando deberían estar en el primero. Y hoy como iglesia tenemos una responsabilidad tan grande, que no solo velar por nuestras vidas y nuestra familia, sino por aquellos que hoy lamentablemente están perdidos, sin camino, sin rumbo, hoy que se les hace difícil acercarse a una iglesia porque están todas cerradas, pero nosotros tenemos a Cristo y tenemos la palabra de verdad, y tenemos que seguir predicando, y tenemos que seguir testificando, tenemos que seguir proclamando el nombre del Señor a toda criatura, para que aquel que crea sea salvo y sea libre de la condenación y alcance la salvación de Dios. Pero para eso es necesario que el mensaje sea acompañado de nuestro testimonio. Te mando un fuerte, fuerte abrazo a la distancia, que Dios te bendiga, y bueno, y deseo de todo mi corazón volver a vernos pronto en el nombre de Jesús. Amén.